La muerte y la brújula es un cuento secretamente autobiográfico. Para trasladar a la ficción el contenido personal sin que se note, porque se sirvió de isomorfismos. Le asignó una forma geométrica a una serie de hechos vividos e imaginó un argumento en el que poder replicar esa geometría. Por supuesto, la vida no es geométrica y se trata de una construcción arbitraria, pero no es ni caprichosa ni ilógica. Por eso el contenido es accesible, por lo menos a partir de 1956, cuando se publicaron El Sur, El Fin y La secta del Fénix, que aportan un montón de datos. Gracias al isomorfismo que te comento, podemos ir de los datos biográficos al cuento o del cuento a los datos biográficos. Da igual. Nosotros vamos a hacer lo primero. Sabemos que a partir de fines de 1938 se produjo en la vida de Borges una serie de hechos nada habituales que culminaron en la escritura de una obra doble, cuya pieza más importante es Tlönnuquar Orbis Tertius. El cuento policial, La muerte y la brújula, empieza anunciando una extraña serie de hechos de sangre que culminaron en la quinta de Trist-Leroy. Ya en el prólogo leímos que esta quinta, y la empiezo a traducir porque es importante el sentido, la quinta de Triste el Rey o la quinta de El Rey Triste. Ya en el prólogo es el Hotel Las Delicias, donde Borges escribió Tlönnuquar Orbis Tertius. Es decir que en los dos planos, el ficcional y el autobiográfico, existe una serie de hechos que lleva a Tlönnuquar Orbis Tertius. En ensayo autobiográfico, Borges dijo que lo llevó a escribir Tlönnuquar Orbis Tertius y los demás cuentos fue el accidente doméstico que derivó en septicemia. Tanto en El Sur como en El Fin, dijo que la habitación del sanatorio donde lo internaron parecía una cárcel. Había una ventana con barrotes, ¿te acordás? Bueno, en La muerte y la brújula, el primer hecho de sangre ocurrió en un hotel. Hotel deriva del latín, hospitale, lugar para hospedar. Pero, por si no captaste la sutileza, Borges agrega que ese hotel, el Hotel Dunor, muy notoriamente reunía la aborrecida blancura de un sanatorio y la numerada divisibilidad de una cárcel. Es decir que en los dos planos, el ficcional y el autobiográfico, el primer hecho ocurre en un hospitale, en un lugar para hospedar que en un caso era un sanatorio y en el otro se parecía a un sanatorio. Por el sur sabes que Borges sufrió muchísimo en ese sanatorio. Comparó su sufrimiento con estar en el infierno. En La muerte y la brújula, Yarmolinsky, huésped del Hotel Dunor, lo aceptó con la antigua resignación que le había permitido tolerar 3 años de guerra en los Cárpatos y 3000 años de opresión y de pogroms. Es decir que en los planos ficcional y autobiográfico, el hospitale fue lo peor que les pudo pasar a los huéspedes, tanto real como ficcional. Por ensayo autobiográfico sabés que Borges estuvo gravísimo y que padeció alucinaciones muy fuertes al punto que creyó haberse vuelto loco. Al mejorar, le dio a todo esto una interpretación mística. En El Sur alude a una iluminación a través del nombre del personaje. Claro que la interpretación mística no es la única posible. Los médicos habrán dado una explicación médica. La de esperar. En La muerte y la brújula también hay dos hipótesis para explicar el primer hecho de sangre. Está la hipótesis del comisario Treviranus, que se parece a la de los médicos porque atribuye el crimen a un robo y a un error. Y está la del detective Lenroth, alter ego de Borges, que lo relaciona con la mística judía, ya que le parece una hipótesis más interesante. Y listo. Con esto, Borges te dio la primera pista autobiográfica para que el atrapado sea él. La primera letra del nombre ha sido articulada. Agrego una sola cosa, el accidente fue un hecho fortuito. En El Sur, Borges lo atribuyó al destino ciego a las culpas. En La muerte y la brújula, el primer hecho de sangre también es fortuito. Treviranus tenía razón. El ladrón quiso robar a otra persona y terminó de casualidad matando a Yarmolinsky. Pero es el único hecho fortuito de las series isomórficas que estamos analizando, tanto en el plano autobiográfico como en el plano ficcional. El segundo hecho es consecuencia del primero y el tercero lo es del segundo y el cuarto lo será de los tres juntos.
Bien, después de haber leído El Sur y el Fin, vos ya sabés que el segundo hecho relevante en la vida de Borges fue la muerte del escritor criollista que Borges había sido hasta entonces, lo que fue consecuencia natural de la Iluminación. Lo único que le interesaba ahora era escribir sobre el secreto. Abandonó los gauchos, los cuchillos y el hábito de las estrofas del Martín Fierro. Dejó atrás el linaje materno. A propósito de esto, acordate que la madre se llamaba Leonor Acevedo y el nombre completo de Borges era Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. O sea que podríamos decir que al matar simbólicamente al Borges criollista, mató al Acevedo que había en él. En La muerte y la brújula, el segundo hecho de sangre es el asesinato de un tal Acevedo. Le pone una Z para disimular. Lo mataron de una puñalada profunda en el pecho, como a Martín Fierro. Se lo merecía, ¿no? Porque era el último representante de una generación de bandidos que sabía manejar el puñal, pero no el revólver. O sea, era el último representante de gauchos, ¿no? Pasados de moda. Y además era delator. Y acá nace otra línea que no se corta en los cuentos de artificios, la delación. Ya vas a ver. Bueno, con la muerte de Acevedo, Borges te dio la segunda pista para que lo atrapes a él. La segunda letra del nombre ha sido articulada. ¿Cuál es el tercer hecho importante en la vida de Borges que siguió a estos dos que acabo de comentar? ¿Qué hizo el Borges iluminado al salir del sanatorio? Corrió a escribir Pierre Menard, autor del Quijote, prólogo del libro genial que tenía en la cabeza. Una obra hermética que hablara del secreto, pero sin ser accesible a cualquiera, que fuera dos obras en una, dos obras que coincidieran palabra por palabra y línea por línea, pero que fueran por arriba cuentos, por debajo capítulos de una obra metafísica. Es decir, Borges escribió ficciones, su obra cumbre, que al momento de escribir La muerte y la brújula no se llamaba ficciones, sino el jardín de senderos que se bifurca. ¿Pero acaso se le está por ocurrir el título ficciones justito ahora al escribir este cuento? Porque él está trabajando en el traslado. Lo que le toca trasladar ahora de manera isomórfica es que él acaba de publicar un libro que delata la obra que debía permanecer oculta. La delata porque reúne todos los cuentos y se nota que están relacionados, o él lo notaba mucho por ser el autor. Este es el tercer hecho de la serie que debe trasladar al cuento policial. ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo hizo así. En La muerte y la brújula, el tercer hecho es a la vez una promesa de delación y un simulacro. Un tal Ginsberg promete a Treviranus delatar a los asesinos por plata y luego simula su propio asesinato. Ahí están los dos elementos, la referencia a la delación, que el libro de Borges promete, y la referencia al libro, que es un simulacro de su iluminación, un símil de aquello que se le reveló. Por eso te decía que a lo mejor, escribiendo este cuento, se le ocurrió el título Ficciones, que pone recién en 1944, cuando agrega estos cuentos de artificios a los anteriores. En La muerte y la brújula, la palabra alusiva a su libro es simulacro. De simulacro a ficción, bueno, hay un paso, ¿no? Son primas hermanas. Bien, una vez introducidas juntas las ideas de simulacro y de delación, Borges ya dio la última pista al lector. La última letra del nombre ha sido articulada, o sea, lo que el lector necesita saber para atrapar y fusilar a Borges, porque esa es la metáfora que empieza a usar en estos cuentos de artificios, para atrapar y fusilar a Borges, el lector ya sabe todo lo que tiene que saber. Son los tres hechos a los que él le dio una interpretación mística. De ahí el triángulo equilátero místico. El cuarto hecho no es una pista para el lector, es la predicción de Borges. Por supuesto, a través del error. Y acordate que Borges le dijo a Carrizo que este paso le salió mal, este traslado. Borges sabía que el atrapado iba a ser él, ¿no? Y Lonrod no lo sabe. Sabe que va a ocurrir algo en la quinta del Rey Triste. Sabe que va a ocurrir un cuarto crimen, un cuarto hecho, pero no sabe que va a ser que lo atrapen a él.
Por eso Borges pensó en reescribir este cuento porque esto no quedaba bien trasladado. Pero bueno, no cambia lo sustancial, ¿no? El triángulo místico sirve a la retrodicción del lector, el tetragramatón es la predicción de Borges. Él no sabe las circunstancias, el nombre, la realidad, la cara de la persona, ni le interesa, pero sabe con certeza que un lector lo va a atrapar. Borges, como Lenrod, no puede impedirlo. Y efectivamente no pudo, acá estamos hablando del tema, así que no se equivocó. Borges, como Lenrod, no puede adivinar tampoco la identidad del lector, obvio, ni sabe que existimos. Pero pese a estas lagunas, Borges, como Lenrod, adivinó la secreta morfología de la serie. Por ejemplo, que su captor tendría alma de detective, porque fíjate que quien atrapa a Lenrod se llama Sherlock Holmes, Sherlock, homófonos. Y como Lenrod creyó adivinar, porque en esto se equivocó, sería alguien que se la tenía jurada, como tantos otros, dice Borges. Y todavía predijo algo más, que el descubrimiento de su obra subterránea se produciría en Tlönuquar Orbis Tertius. Por eso el encuentro entre Sherlock y Lenrod se da en la quinta de El Rey Triste, que simboliza este cuento. Tal vez por eso se llame así, la quinta del Rey Triste. Y en esto acertó, ¿no? Lo atrapé en Tlönuquar Orbis Tertius. Así que Borges, que como Lenrod era un eximio razonador, tenía clarísimo cómo, dónde y por qué lo atraparían. Y tenía clarísimo que no pensaba defenderse y que se dejaría fusilar, pero como un salvaje idealista. Y eso te lo cuento en el próximo video.